Al inicio del programa, hoy en día muy especial, el Día Internacional contra la Violencia de Género, ¿no? Es una lucha que se viene librando desde hace mucho tiempo, que por suerte, decíamos con Javi en el inicio, se van obteniendo logros lentamente, se van concretando leyes, por ejemplo, se va educando, se va concientizando, se va capacitando a la gente para tomar conciencia de lo que durante siglos fue la dominación patriarcal, el sometimiento. Hay un despertar, ¿no?, de una ola que va concretándose en diferentes plazas que, por ejemplo, hoy van a tener lugar en la ciudad de Río Cuarto después de las 17:30, si el tiempo acompaña, y a nivel nacional e internacional también va a haber manifestaciones que tienen que ver con el no, el basta para con la violencia de género. Vamos a compartir placas con datos. Datos que son absolutamente elocuentes. En todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, no siempre como esto es durmiendo con el enemigo, casi siempre, ¿no? En estas situaciones. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual. ¿Qué más? Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. Esto en África acontece muchísimo. La verdad que es tan cruento como leerlo simplemente, ¿no? Del flagelo que muchas jovencitas tienen que soportar. Claro, y esto que parecen cifras que se leen, digo, estas son cuestiones reales que durante años y durante siglos, como decíamos, se vivían naturalizadas, era como algo más de lo que tenía que ser así. Bueno, por suerte esto empieza a cambiar. 1 de cada 2 mujeres asesinadas en 2017 fue asesinada por su compañero sentimental, un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en 1 de cada 20 hombres asesinados. Esta es la cifra que mencionábamos al comienzo, cuando empiezan los cuestionamientos, ¿no? Y esto de que, bueno, pero la violencia no es solamente del hombre para con la mujer, los hombres también sufrimos violencia, pero fíjate vos la proporción y los años en donde esto fue abruptamente diferencial, de un género para con otro. ¿Qué más? Absolutamente. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual. Bueno, casi que una cosa va de la mano con la otra, ¿no? En términos de esto que estamos diciendo. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer. Y es una de las causas de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados, porque tienen que ver no solamente con el impacto físico, sino psicológico y el sostenimiento de un sistema que para resguardar a la familia se soporta, se esconde por vergüenza, no se denuncia. Bueno, esto está empezando a cambiar y de eso se trata el Día Internacional en contra de la violencia de género, para concientizar y para naturalizar el decir, el contar, el poner sobre la mesa lo que nos pasa como sociedad, no solamente en Río Cuarto, ¿no?, sino a nivel internacional. Gran gusto nos vamos a dar. Claudia Harrington está aquí, es consejera superior docente por la Facultad de Ciencias Humanas y coordinadora del SPRES, Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior, y miembro titular del Comité Ejecutivo de la Red RUGE, Red Universitaria de Género, y del CIN, Consejo Interuniversitario Nacional. Ese es el currículum amplísimo de nuestra querida Claudia, que está aquí. Gracias por venir, Claudia. Hola, Claudia. Son demasiadas aclaraciones, no es que sea tan amplia. Bienvenida. Día, gracias por venir y por ayudarnos a hablar otra vez. Estuvimos en febrero charlando un poco con vos, pero ya en la universidad, a través de nuestro móvil, conversando sobre el protocolo en su momento dentro de la universidad y, bueno, y lo que significa el capacitarnos, ¿no? No solamente a través de leyes, sino interinstitucionalmente para capacitarnos y darle pelea a la violencia de género. Así es. A ver, este es un día muy especial. Es el día en que nos enfrentamos a la realidad, que a veces nuestra actividad cotidiana se nos dificulta, ¿no? Sí, realmente estaba mirando, mientras ustedes mencionaban los datos son muy serios, son también muy crueles para una sociedad.
Una intelectual dijo que una sociedad se puede considerar a partir de su número de muertos. Porque esto tiene que ver cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Y bueno, las estadísticas que estamos viendo y que se están dando a conocer hoy hace que la preocupación sea aún mayor. Y frente a esta realidad, que es muy cruel, no solo necesitamos leyes, que las tenemos. Argentina constituye hoy uno de los países de América Latina en ese sentido más avanzados. También tenemos que continuar con una campaña muy seria de concientización de lo que es la violencia de género. De allí la necesidad de la información, de la formación, de las capacitaciones que tenemos que estar implementando en este sentido. Porque tal como lo dijiste hace un ratito, estamos en un sistema, el sistema patriarcal, que tardó siglos en construirse, que se va modificando a medida que va encontrando resistencias y por lo tanto nos exige estar muy alertas, muy atentos y muy creativos también nosotros en este armado de estrategias que pretenden erradicar la violencia contra la mujer. Uno siendo casi que testigo mismo del desarrollo de ciertos acontecimientos, lo decíamos al inicio del programa, nuestra generación no escuchó hablar nunca de violencia de género. A lo mejor pasamos 20 y tantos años de educación, colegio, universidad y demás, y nunca escuchamos hablar de violencia de género como está ahora. Digo, qué fortuna que esto pase, que los más chicos puedan que escuchar de esto de pequeños, y calculo que las generaciones mayores a nosotros era algo de tabú, de vergüenza, de que se dirimían cuestiones puertas para adentro, de que la mujer que era sometida no tenía derechos y denunciaba, a lo mejor era mal visto. ¿Cómo ha cambiado todo y qué sano que es que estemos hoy hablando de esto, en definitiva, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que estamos en un momento de fuerte transformación en este sentido. Y no es sorpresa que no se hablara de la violencia de género, porque recién comenzamos a tomar conciencia de la misma, a darle nombre, no hace muchas décadas. Es decir, género empieza bueno, pensemos que las mujeres votan en la Argentina desde la década del 40, 50. No hace mucho, es decir, son todas instancias muy novedosas en relación a ver, básicamente la mujer tuvo que luchar siempre para la conquista de sus derechos. En una sociedad que nos decía todos somos iguales ante la ley, o al menos todos tenemos iguales oportunidades ante la ley, pero que en la realidad, en la práctica, no ocurre así. A ver, la lucha de las mujeres empieza básicamente con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y esos principios que han orientado toda la forma de vida, la política, al menos en el mundo occidental, con los conceptos de igualdad, de libertad y de fraternidad, dio ejemplo de lucha de mujeres. 1789, la Revolución Francesa, ahí nomás la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 1791, al año. Derecho de primera generación. Exacto, quizás una de las primeras feministas, si es que la podemos considerar así, ¿no? Olympe de Gouges, que va a sacar la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Porque esa primera Declaración Universal de Derechos era nada más que para los hombres. De la misma se había excluido a los negros, a los mestizos y a las mujeres. Entonces, Olympe saca esta declaración que le va a costar su vida, porque va a ser guillotinada por la propia Revolución Francesa. Ese es un testimonio clave para todos los que son los movimientos feministas y en las luchas de las mujeres. Género es algo muy reciente. Claro, es muy nuevo. Comenzamos a trabajarlo en los 70. Claro. En este sentido.
Te quería preguntar, mencionabas, bueno, la Revolución Francesa, a nivel global, ¿es una consigna cómo ha surgido? Y de acuerdo a los continentes y a los sistemas económicos de cada uno de los continentes o cada uno de los países, ¿cómo fue la irrupción del término, del pelear por los derechos de la mujer? Porque el sistema patriarcal es global, fue, bueno, en algún caso puntual, en algún país en donde se daba más el matriarcado, muy poquito, pero en general fue a nivel global. ¿Cómo se fue dando y quiénes hicieron puntapié ahí? Los movimientos feministas, recién mencioné Revolución Francesa, pero el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, reconoce la emergencia de movimientos feministas sufragistas a través de las cuales las mujeres luchaban por su derecho al voto. En Europa, en Estados Unidos, aquí en la Argentina desde principios del siglo XX se está luchando por el derecho al voto de las mujeres, no solo de elegir, también de ser elegidas. Vuelvo a remitir a Olympe de Gouges. ¿Qué decía ella? Si nosotras tenemos el derecho de subir a la guillotina, también tenemos el derecho de la tribuna. Claro. Nosotras también tenemos derechos y podemos hablar y somos iguales a los hombres. Y estos derechos deben sernos reconocidos en sí. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todos los movimientos sufragistas, la conquista de los derechos políticos de las mujeres. Después vienen las conquistas de los derechos civiles de las mujeres, ¿no? La incorporación al ámbito laboral, la educación. Bueno, ahí tocaste un tema fundamental. Porque recién mencionamos la existencia de algunas leyes, por ejemplo la Micaela, por ejemplo la Brisa, ¿no? Para las víctimas de violencia. Los hijos e hijas de víctimas de violencia. ¿No? Pero ¿qué pasa con la capacitación, la formación en general? Y ahí me voy a las instituciones educativas, en donde me parece que hay una materia pendiente todavía, porque apostamos a las nuevas generaciones. Las generaciones que ya crecimos con determinado chip, no tenemos mucha chance, pero los más chiquitos sí. Y todavía hay resabios, ¿no?, de enseñanza patriarcal que cuesta formatear o erradicar. ¿Cómo nos organizamos ahí? La ley Micaela tiene que ver mucho con esto, ¿no? Es decir, el tema de las capacitaciones a los tres poderes del Estado tienen que ver con esto, tienen que ver con la formación y la capacitación desde perspectiva de género. ¿Qué pasa a nivel de contenidos? Allí hay que comenzar a trabajar, y ya se ha comenzado a trabajar en distintas instancias para la incorporación de la perspectiva de género. ¿Y qué hablo? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de perspectiva de género? Estoy hablando de la identificación y la deconstrucción de las relaciones de poder que se instalan interpersonalmente en la sociedad y que no necesariamente actúan desde el poder de arriba para abajo, lo que se considera el poder pastoral, sino que nosotros permanentemente las estamos reproduciendo y muchas veces produciendo. Entonces hay que comenzar a trabajar con nuevos lentes, esto que llamamos perspectiva de género, que implica este análisis de las relaciones de poder, la deconstrucción de estas relaciones de poder, y eso va modificando también, o lo que pretende modificar, son las acciones y las prácticas que ejercemos entre nosotros. Como vos decías, el mismo sistema patriarcal ha organizado toda una serie de estrategias en este sentido. Y en esas estrategias, la mujer siempre ocupó el segundo lugar o quedó subordinada. Pensemos nada más, y esto está marcado desde el nacimiento. Cuando van a ser niño o una niña,
la alegría si es varón, ¿no? Esa fuerte impronta de valor que se le pone al varón, no tanto a la niña. Y esto ha sido histórico, porque culturalmente el patriarcado le ha dado un valor diferencial al varón de la mujer. ¿Cómo se lo ha dado? También por su asociación con el capitalismo. Bueno, las monarquías, por ejemplo, ¿no? Claro. También tener una hija mujer que un hijo varón. Exacto, que tiene que ver con el linaje, el traspaso de poderes, ¿sí? Siglo XV, uno de los mayores genocidios en contra de las mujeres, que se da fundamentalmente en Europa, y producto de políticas que buscan concentrar todo lo que es el poder político, pero también el poder económico con la tenencia de las tierras. Las mujeres, ustedes saben, viven más que los hombres. Esto también ha sido histórico y un tema que amerita ser fuertemente observado hoy, ¿no? Entonces, las mujeres se casaban o quedaban a cargo de sus padres, pero cuando desaparecía el jefe de familia, la herencia pasaba a esas mujeres. Grandes terrenos, campos, sí, que iban a ser manejados por mujeres. Tanto el Estado como la Iglesia en su conjunto no estaban de acuerdo con estas circunstancias. Y estas mujeres que tenían una relación muy estrecha con la naturaleza, que conocían medicinas naturales, estoy hablando del siglo XV, ¿no? Pleno paso del feudalismo Edad media, edad moderna, claro. A la edad moderna, donde los saberes se estaban conformando, fueron acusadas de brujas y quemadas en las hogueras, ¿sí? Fue un genocidio, estamos hablando de millones de mujeres, que la historia prácticamente no las menciona cuando me hablas de los contenidos. Hay que comenzar a incorporar la historia de las mujeres, hay que empezar a incorporar el punto de vista de las mujeres. Hay que cambiar el paradigma logocentrista, la forma en que hemos considerado la ciencia, porque la ciencia moderna también con su discurso vino a justificar todo este esquema patriarcal. Y en ese sentido, hablando de las instituciones y las capacitaciones y el trabajo interinstitucional, le preguntábamos a una entrevistada la semana pasada si pensaba que la creación de un Ministerio de la Mujer, por ejemplo, a nivel nacional, puede contribuir a concretar, ¿no? Y a sistematizar a través de, por ejemplo, la asignación de una partida presupuestaria directa, acciones que tengan que ver con el sostenimiento de la política de género, ¿no? Acciones concretas, o puede seguirse desde cada una de las instituciones, por ejemplo la universidad, en donde ahora tiene este protocolo, ¿no? Yo creo que todo espacio que se abre en estos momentos es fundamental, porque forma parte de la visibilización de la problemática. Y que esta problemática se constituya en una política de Estado también. Ahora bien, la creación, no nos podemos quedar únicamente con la creación. Tenemos que comenzar a pensar esa creación en función de articulaciones y de trabajos en redes. El Ministerio de la Mujer, pero junto con el Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Economía, el de Trabajo, para ver la situación laboral de las mujeres. Un espacio por sí mismo no va a poder abarcar todo lo que constituye esta problemática, porque es una problemática transversal y que afecta a todos los ámbitos de la sociedad. Y en ese sentido, ¿cómo evalúas el RUGE, del cual formas parte? La red RUGE es una red interuniversitaria, actúa en el marco de las universidades, es su nombre real, RUGE es la sigla, su nombre completo es Red Interuniversitaria
por la igualdad de género y en contra de las violencias. La RUGE se formó hace muy poquito institucionalmente en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional 2017, con lo cual estamos dando los primeros pasos en este sentido. En menos de un año y medio hemos logrado que numerosas universidades tengan sus respectivos protocolos. Estamos hablando de más de 35 universidades nacionales que ya cuentan con sus protocolos. Hemos acompañado el fortalecimiento de la Ley Micaela, el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó por unanimidad la aplicación de la Ley Micaela en todo el sistema universitario, y cada una de las universidades ya han hecho suyo ese trabajo. En el caso de nuestra universidad, estamos comenzando en estos momentos con el primer curso de capacitación Ley Micaela para autoridades universitarias. Claudia, brevemente y antes de despedirte, no quiero politizar la pregunta, pero y no quiero que se tome tampoco desde ese lado. ¿Cómo evalúas en perspectiva de género los 4 años de Cambiemos? ¿Cómo evalúo desde perspectiva de género? Faltó mucho por hacer. Creo que también las instancias económicas han afectado mucho todas las políticas de género, pero no terminan siendo el justificativo definitivo por todo lo que falta por hacer. Creo que en general los resultados tienen que ver más con las propias luchas de las mujeres feministas y de las académicas feministas que estamos trabajando el tema y lo estamos instalando. Pero hay otra cosa que quisiera agregar. Todas estas transformaciones desde una perspectiva de género no se logran de un día para el otro y no son políticas de un solo gobierno, tienen que ser políticas de Estado, independientemente de quién esté ocupando el gobierno en esos momentos. ¿Y por qué sostengo esto de política de Estado? Porque es una transformación que va a llevar varias generaciones. Como historiadora, son 2 generaciones por lo menos hacia adelante que van a tener que seguir trabajando en este tema. Estamos hablando, en términos de la ONU, 81 años más de trabajo. Y la relación con los colectivos, por ejemplo, ahora son mucho más que el Ni Una Menos, ¿no? Hay como varios, cada uno con su línea política al respecto de la lucha feminista. Sí, pero es la historia de los feminismos, por eso no podemos hablar en singular de un feminismo. Tenemos que hablar en plural de distintos feminismos, que cada uno con determinados puntos en la agenda que le son propios, que tienen que ver con lo local, con lo situado, que tienen que ver con las vivencias de determinados grupos de mujeres, pero todos con una base en común, que es la eliminación de la violencia de género. Muchas gracias, Claudia Harrington, por la visita. Gracias a ustedes por invitarme.